partes que son fundamentales que ellos conecten son la toma de decisiones, el uso de las palabras, del léxico, que esto en principio estarían como desconectados en nuestro cerebro, a menos que hagamos este tipo de actividades. Recordar experiencias pasadas y darle un nuevo significado hacia el futuro. Y conocer cómo me estoy sintiendo yo, ¿no? Cómo me estoy sintiendo y qué estoy haciendo con esto, ¿no? En principio, esta metáfora lo que quiere decir es que cuando nosotros crecimos como niños, nuestros hogares podían ser de alguna manera hogares tendientes a ser rígidos o tendientes a ser un poco más caóticos, ¿verdad? Y queremos que nosotros nos reconozcamos como padres y que digamos, bueno, el caos, ¿dónde se da el caos? El caos es en una familia en la que normalmente pues la madre es, cuidado y te caes, no te montes ahí, mejor bicicleta ahora no, porque los miedos e inseguridades de nuestros padres de alguna manera nosotros los fuimos recibiendo y hay un poco más de desorientación, ¿no? Como hay explosiones emocionales y el niño crece como un poco como con mucha expresión emocional, ¿no? El cerebro derecho, que vendría siendo la orilla del caos en este río, es el capaz de reconocer, por ejemplo, expresiones faciales, el tono de voz del padre, la postura, el contacto visual, el contacto físico. Y existe el otro tipo de familia, digamos, en el abanico de tipos de familias que pueden haber, ¿no? Estoy hablando de los extremos, podemos estar en el medio, ¿no? Pero llevándolo hacia el otro extremo, está la familia en la que no se reconocen las emociones, ¿no? En la que, por ejemplo, levántate, vístete y come que nos vamos. Te caíste al suelo y levántate y camina porque llegamos tarde. Yo no reconozco, en este tipo de familias ocurre que hay negación de nuestras emociones, ¿no? Yo no reconozco que mi hijo está triste o que mi hijo se sintió mal porque no lo invitaron a un cumpleaños. Entonces, ¿qué le pasa a nuestros hijos cuando nos comportamos así distantes emocionalmente? Lo que suele pasarles es que ellos no reconocen el contexto. A largo plazo, ellos les dificulta saber qué es lo que está pasando alrededor, porque no han hecho esas conexiones en el cerebro, simplemente. Entonces hemos crecido en hogares rígidos, en lo que pensamos que todo es lineal, una cosa va detrás de otra, hay un orden lógico de las cosas, un orden secuencial, y al final, entonces los hijos están completamente, no son capaces de negociar, no se adaptan. Entonces, queremos que vayan por este río sin hacer zigzag, es decir, sin ir de una orilla a la otra, que es lo que a veces ocurre y es normal. Entonces, la salud mental de nuestros niños podríamos definirla como la capacidad de navegar por el río de forma serena, ¿ok? Sin ir evitando hacer los zigzags. Esta es nuestra primera estrategia de hoy. Se llama conecta y redirige, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tengo un bebé, mi bebé fue a la guardería y vomitó y ahora ya no quiere ir más a la guardería, por ejemplo. Entonces, es un berrinche en las mañanas cada vez que va a la guardería. Lo primero que tengo que hacer es conectar con la emoción, conectar con el cerebro derecho de mi hijo, conectar con lo que él siente, abrazarlo, escucharle, digamos, inclusive imitar su expresión de su cara, ¿no? O sea, acercarme a él, inclusive si es mayor. Tengo un berrinche porque saqué mala nota, estudié y me fajé, pero no salí bien, me siento mal. Entonces, es un poco acercarme a él emocionalmente. Inclusive puedo repetir lo que mi hijo me dice. Si el niño es muy pequeño, por ejemplo, si el niño es un bebé de 0 a 3 años, no es capaz de tener léxico porque no habla, yo puedo imitar sus sonidos y hacerle. Los niños y los padres nos entendemos inmediatamente. Entonces, acercarme, hacerle las mismas expresiones al bebé. Si el niño es más grande, tiene ya 7 años, es capaz de expresarse,
pues expresar lo mismo que está diciendo, aunque nos parezca ilógico, aunque a nosotros no nos parezca un motivo para hacer un berrinche, inclusive nos parezca irrelevante. Lo más importante es conectar con su emoción, para luego pasar a ayudarle a conectar con sus posibilidades. Y eso va a ayudar a que su cerebrito reconecte y tenga mejores opciones ante la vida. Entonces, después que ya mi hijo se tranquilizó y lo levanto en la mañana y vamos a la guardería y está respirando más tranquilo y más calmado, yo puedo describir qué es lo que pasó y hablar con él y decirle, mi amor, es que cuando fuimos a la guardería, es que ayer vomitaste en la guardería y claro, te dio mucho miedo, sí, es verdad, claro, ay, sí, mami, me dio mucho miedo, pero y viste que tienes suerte, que tienes una maestra que te cuida y reforzar los aspectos positivos y el aprendizaje de esa experiencia y verbalizársela. Y después de que, eso cuando son los niños muy pequeños que a veces no tienen suficiente vocabulario, uno completa el cuento de lo que pasó, la historia, ¿no? Hay que describir los hechos, uno los completa para darle más vocabulario. Lo más importante aquí es que ellos lo cuenten, que ellos lo cuenten y lo vuelvan a contar y lo vuelvan a contar para que la intensidad emocional de esa situación disminuya. Y de ahí podemos sacar aprendizaje de esa experiencia. Un aprendizaje de lo ocurrido. Ah, bueno, es que no todo el mundo tiene una maestra que le cuida en la guardería como estuvo contigo acompañándote tu maestra. Entonces, una vez que todo esto pasa, el niño es capaz de resignificar eso que ocurrió. Vamos a suponer que yo tengo una niña de 7 años y no le interesa hablar del tema, porque no, porque o tiene 10 y no quiere hablarme de lo que pasó. Entonces, es fundamental buscar un espacio para hablar de ese tema. Vamos a suponer que tengo a mi hija Annie de 10 y no la invitaron, sí la invitaron, pero ella se enfermó y no puede ir al cumpleaños. Y me dice, no mami, yo estoy aquí tranquila viendo la tele, yo no estoy bien, ya no me importa ese cumpleaños. Y uno sabe como padre que sí le importa, que no está yendo porque está enferma, pero que sí le importa. Entonces, ahí es donde nosotros hay que buscar un espacio, puede ser pintando juntas, vamos a pintar algo, o vamos a construir algo juntos, o realizar una actividad en la cocina, vamos a preparar galletas, vamos a hacer una actividad en la que mientras estamos haciendo la actividad, empiezo a preguntarle a mi hijo o a mi hija, sí, oye, qué mala suerte que te enfermaste, vale, de verdad que sí. Y, ¿y quiénes estarán yendo para ese cumpleaños? Y entonces hurgar un poquito y conectar con ella en la conversación. Y en algún momento van a ver cómo su hija se quiebra a llorar y empieza a hablar cuando nosotros realmente conectamos en esa profundidad empieza a hablarnos del cuento que ella se contó o de la historia que ella se dijo para ya decir que no iba al cumpleaños. Y por dentro podemos descubrir como que si yo no voy a ese cumpleaños, ella va a dejar de ser mi mejor amiga y va a empezar a ser mejor amiga de otra. Por ejemplo, entre miles de historias que se puede contar, ¿no? Y ese es nuestro rol como padres para ayudar a que ellos tengan un cerebro más interconectado. Y entonces ahí podemos preguntarles, bueno, si no vas al cumpleaños, ¿qué te parece si la invitamos la semana que viene a la casa? Entonces le damos a ella posibilidades de decir, bueno, va a seguir siendo mi amiga porque la puedo invitar en otro momento, ¿no? O si tú hicieras tu cumpleaños y ella se enferma, ¿tú crees que tú dejarías de ser mejor amiga de ella? Entonces, hacerles preguntas para que ella, de alguna manera, nuestros hijos puedan resignificar una experiencia que por apuros del día, por prisas, no hemos tenido el tiempo de conversar. Y es fundamental que conversemos estos temas con nuestros hijos para que ellos, su cerebro, tomen mejores decisiones y sean más conscientes de su contexto en el que se están moviendo. Isabel, una pregunta. Ajá, sí. Me llama la atención dos aspectos
de los cuales has hablado. Número uno, acerca del río entre la orilla del caos y la orilla de la inflexibilidad, ¿no? Y es que tú hablas de ese zigzag. Cuando hablas de ese zigzag, es de ir de orilla en orilla. Porque evitando eso, cuando me pones el ejemplo de la niña que no fue a la fiesta y que tú conectaste y hubo un quiebre, en ese momento podría yo decir que el niño está en un lado de la orilla. Entonces lo que buscamos cuando propones esta estrategia es que el niño vaya de una orilla al centro del río y no de orilla a orilla. ¿Te comprendí? Exacto. Sí, la idea es evitar las orillas, evitarlas. Perfecto. Ella estaba negándose a admitir que ella se sentía mal por no ir. Entonces, el hecho de abrir esa puerta y ella pueda expresar que realmente se siente mal, le ayuda a madurar. Y además le puedo ayudar yo a tener opciones de, bueno, ¿y ahora qué pasará, no? ¿Qué otra cosa puedes hacer para que no deje de ser tu mejor amiga? Y me expresa su preocupación. Excelente. Entonces, una pregunta, ahora tengo yo la duda. Entonces, las orillas son los puntos donde nos damos cuenta que el niño necesita aprendizaje, cuando lo vemos que está de alguna forma en la orilla. Realmente la idea es evitar estar en las orillas. Cuando nosotros estamos en una orilla, lo mejor es nosotros encauzarnos hacia el centro del río. Y eso es un tema muy importante, saber cómo soy yo a la hora de ejercer como padre, ¿no? Es decir, ¿en qué orilla me estoy parando yo o estoy en el centro del río? ¿Me explico? Sí. No sé si aclaré tu pregunta. No, yo me refería más a los niños. Cuando los niños tú ves que se han parado en alguna orilla, entiendo que ese es el momento donde tú dices, mira, le puedo enseñar algo en este momento. Puedo conectar, claro, si está en la orilla del caos, por ejemplo, que está explochado, puedo conectar con él y eso, las mismas gestos de la cara, el acercamiento del cuerpo, el contacto visual, el tono de voz, la velocidad, la cadencia, pues todo eso para conectar. Y una vez que conecto, pues entonces redirijo. Okay. Y redirijo con todas esas características, identifico lo que ocurrió, identifico lo que tú sentiste, identifico qué ocurrió en el contexto, quiénes más estaban allí, cómo se sintieron los que estaban allí, para resignificar eso. O sea Isabel, Luis. Mira, un poco planteas que es como una doble vigilancia, ¿no? Una vigilancia de nosotros como padres y una vigilancia de la respuesta del niño, la interacción, ¿no? ¿Es por ahí que va la cosa? Exacto. Exacto. Gracias. Es la interacción con él. Cuando yo veo efectivamente que en la interacción ya el niño está tranquilo, ya se calmó, entonces puedo proceder a la segunda parte, que es redirigir hacia donde yo quiero llevarme, ¿no? Que es hacia el camino, el río, en el centro del río, ¿no? Y que el niño cuente la historia. Aquí, esto lo decimos porque es importantísimo, que los niños aprendan a contar sus propias historias y a compartirlas, les ayuda a responder de forma saludable y sana. Esta es la estrategia número 2, que consiste en, hicimos aquí una metáfora de una casa. La planta baja de la casa vendría siendo las necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Respiración, parpadeo, lucha y huida, y las emociones básicas. Aquí está la cocina y los baños, lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Entonces tenemos una escalera que nos lleva a la planta de arriba, que es el cerebro superior. El cerebro superior nos permite tomar decisiones, tener control de nuestras emociones y conciencia de ellas, conocernos a nosotros mismos, sentir empatía hacia los demás y tener sentido ético, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queremos ahora es explicarles cómo podemos desarrollar en nuestros hijos el cerebro superior, ¿no? Que son estas
estas actividades o funciones de nuestro cerebro que nos permite a nuestros niños responder de manera saludable. ¿Cuándo ocurre una rabieta del cerebro superior o un enfado? Un enfado del cerebro superior simplemente es cuando el niño decide tener una rabieta. Por ejemplo, mi hija tiene su cumpleaños y van todas con zapatillas rojas y ella no tiene rojas y me tiene rosadas. Y me dice, cómprame las rosadas. Yo, no te voy a comprar las zapatillas rosadas. Son las típicas manipulaciones de los hijos, ¿no? Entonces aquí lo que prima es no se negocia con terroristas. Mientras los niños tengan hasta 10 años, pensamos que es importante que seamos nosotros los que dirijamos el barco y no ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a este niño? Este niño, dependiendo de la rabieta, por ejemplo, pero hay niños que tienden más a hacer este tipo de rabieta que otros. Por ejemplo, mi segundo hijo es más de este tipo que el mayor. Necesita límites, con amor siempre, pero necesita límites. Entonces con cariño y amor yo te explico que yo no te voy a comprar tus zapatillas, aunque yo te quiero muchísimo, y en la medida que nosotros no caigamos en su manipulación, en su oferta de que entonces no voy al cumpleaños o entonces no sé qué, porque nos van a manipular, entonces va a dejar de hacerlo. Cuando nosotros no le compremos su historia, lo va a dejar de hacer. Y hacerle ver que cuando ella tiene o él tiene este tipo de rabietas, que los portazos, que lanza a la puerta, que se va, está afectando a su entorno. Entonces, una vez que se calme y que ya pueda conversar con nosotros, pues le vamos a decir, mira, vamos a hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros recomendamos aquí, aquí en esta slide anterior, no les comenté, pero aquí hay una puerta, ¿no? Que vendría siendo la amígdala, que nosotros llamamos la puerta, la amígdala la cerramos o la abrimos para poder acceder a estas funciones más complejas del cerebro, ¿verdad? Queremos que nuestro hijo acceda aquí. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando nuestro hijo está bloqueado y está cerrado el cerrojo de la puerta arriba de la escalera, él no puede reaccionar. Es como si nosotros estemos en la playa y le decimos, no vayas a meterte en el mar, y de repente a los 10 minutos está ahogándose por allá y vamos nadando. Cuando lo rescatamos en pleno mar, no le decimos, te dije que no te metas en el mar porque aquí no es momento de estar. Nosotros lo primero que hacemos es cogemos y lo sacamos del agua. Eso es lo que le pasa cuando nosotros intentamos racionalizar y él está en un estado completamente bloqueado. Esa puerta que está aquí en la escalera está cerrada, no funciona, no accede a la parte de arriba. Entonces, lo ideal es sacamos del agua y entonces hablamos con él. Mira, mi amor, cuando ya esté tranquilo, ya haya pasado el susto, ya le está bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que habíamos dicho? Ah, es que te fuiste, no te diste cuenta. Ah, ok. ¿Y cómo crees que nos sentimos mami y papi? ¿Y cómo estaba tu hermano? Y reconocemos contexto, reconocemos su sentimiento y ahí podemos integrarlo, ¿no? Entonces, nosotros hay las emociones viajeras que normalmente las usamos cuando hay este tipo de situación en la que ellos simplemente se desconectan de la planta de arriba de la casa, que son la curiosidad, la sorpresa y la reflexión, ¿no? A través de ellas podemos integrar. Una consulta. Mi nombre es Alejandra. Yo tengo un bebito de 2 años. Él tiene unas rabietas, él se sabe pegar a veces en la cabecita, o como ustedes nos estaban explicando, que va y sale corriendo y cierra la puerta. ¿Es por el entorno social que tiene la familia? ¿Cómo podría yo tratar y manejarle de mejor manera a mi hijo? Porque, por ejemplo, yo salgo a la calle y él me entiende, él está claro de las cosas, y le digo, no, mi amor, no tengo dinero, no puedo comprarte esto, pero aún así él me hace rabieta y llora y patalea, se bota en la calle. ¿Cómo yo podría controlar esa situación? Claro, Alejandra, mira, en este caso, lo primero que tienes que reconocer, él tiene 3 añitos.
No, mi bebé recién tiene 2, recién cumplió 2 añitos. Ah, bueno. Pero entonces, es súper inteligente, súper pilas, él sabe sí. todo. Todo lo que yo hago, él lo repite, todo, absolutamente todo. Tiene un carácter muy fuerte, él es muy activo, él no llora, es un niño como que yo le digo, no, eso no, o a veces yo le castigo porque hace las cosas que no tiene que hacer. Me dieron un consejo que apenas él llore, yo tengo que sentarme con él, esperar que él acabe de llorar y luego explicarle la situación. Pero aún así él me dice, ya mamá, pero seguimos con la misma situación. Sí, los niños de 2 años normalmente lo que hacen es imitar lo que uno hace, ¿no? Ellos nos van modelando. Entonces, además de esa recomendación que es muy buena, que es conectar justo lo que estábamos hablando, conectar con él emocionalmente y estar con él sin decirle nada, solamente acompañarlo. Otra posibilidad también es observarte qué puedes hacer tú para que él te imite. ¿Qué puedes hacer tú diferente que él, una vez que salga de ese berrinche y de esa pataleta, entonces empiece a hacer algo igual a lo que tú estás haciendo? Y a esa edad normalmente los berrinches, mi hijo pequeño también es muy inteligente y me pasaba exactamente igual. Ellos normalmente lo que necesitan es más conexión emocional, ¿no? Principalmente sentir que su madre está acompañándoles, que está allí y que cualquier cosa que vaya a pasar se sienta seguro. Lo más importante es darle como esa seguridad, ¿no? Y ese respaldo. Esa prestarle más atención, estar más atenta con él. Sí, estar atenta a todo lo que haga. Él va a querer llamar tu atención en todo. Él quiere que tú solo seas para él. Entonces, darle esa atención, dársela. Resérvate en el día 1 hora, como si fuera una cita médica, en la que nadie te puede interrumpir, no puedes hacer nada y solamente juegas con él. 1 hora al día. Y ya verás como él poco a poco va a ir cambiando ese comportamiento. Correcto. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, y para pasarle a Pati ya que le toca su parte, pues decirles que lo más importante del cerebro superior, pues que es lo que nos interesa que nuestros hijos desarrollen, estimulárselo. Por ejemplo, que aprendan a tomar decisiones. Necesitamos que nuestros hijos decidan por sí mismos. Nosotros los podemos guiar, sobre todo ya a partir de los 8 años. Ellos que decidan y que luego nosotros sirvamos como una guía para la decisión y a la vez que luego hagamos una reflexión de esa decisión. De que no se quede en decisión, sino que podamos decir, bueno, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Me sirvió haber tomado esta decisión o no me sirvió haber tomado esta decisión? ¿Qué otra cosa pude haber hecho? ¿Cómo lo pude haber hecho diferente? Esa es la forma que nuestros hijos van a integrar sus cerebros, van a poder tomar mejores decisiones, que nosotros les dejemos equivocarse. Esta es la edad para que se equivoquen, para que cometan errores y que aprendan de esos errores y que luego los eviten. De la mano de nosotros, por supuesto. Luego, enseñarle la ética. Por ejemplo, un ejemplo simple es que estamos en un parque y nos encontramos algo, no sé, un teléfono en el suelo, una pelota, y él se lo quiere llevar o ella se lo quiere llevar, y es explicarle, mira, eso es de alguien. Imagínate que viene esa persona a buscar su teléfono o a buscar su pelota. ¿Cómo crees que se va a sentir ese niño o esa persona cuando no encuentre su teléfono, su pelota? Entonces, nuestra invitación es a que cada situación difícil de gestionar con nuestros hijos es una oportunidad mía como padre para enseñarle algo y para que ese cerebro de él se conecte mejor y tenga mejores respuestas ante las situaciones.